Hola, ¿qué tal? Soy tu vecino, el de la casa del rincón. Pasa, siéntate un momento, porque esta noche no vamos a hablar de carreteras solitarias, ni de pueblos abandonados, tampoco de lugares donde sabes que algo extraño puede pasar. No, esta noche vamos a hablar de nuestros hogares, ese lugar donde cerramos la puerta, donde creemos estar seguros, donde dejamos de mirar por encima del hombro porque pensamos que nada puede alcanzarnos ahí dentro. Después de todo, una casa es donde descansamos, donde dormimos, donde apagamos las luces creyendo que el mundo se queda afuera. Pero hay algo curioso sobre las casas, porque a veces los ruidos empiezan cuando todos ya están dormidos. A veces las puertas se abren aunque nadie las haya tocado. Y otras veces juras haber dejado algo en algún lugar, solo para descubrir que alguien o algo lo movió. Lo peor de todo es que cuando algo extraño ocurre en la calle, puedes irte. Pero cuando pasa dentro de tu casa, no tienes a dónde huir. Esta noche escucharás relatos de cosas que ocurrieron dentro de hogares, aparentemente normales. Casas como la tuya, casas como la mía. Historias donde las luces se apagan solas, donde los pasos se escuchan en habitaciones vacías, y donde algunas personas descubrieron demasiado tarde que no estaban tan solos como pensaban. Así que baja un poco las luces, ponte cómodo y escucha con atención. Hola, apenas empecé a ver tus videos y me gustaría apoyarte con una cosa que me pasa a mí. Verás, quiero permanecer anónima para no generar problemas ni nada por el estilo. Hace unos 4 años empecé a salir con un hombre que ya tenía hijos. Resulta que este hombre estaba casado, pero por razones del destino a su esposa le dio una enfermedad muy fuerte. Ella perdió la vista, pero salía adelante por sus hijos. Después cayó en cama y finalmente partió de este mundo. Te quería explicar un poco esto para que quede un poco más claro. Resulta que cuando fui novia de este hombre, me presentó sus hijos. Y para mí no había problema alguno, pero sus hijos tenían ese conflicto conmigo. Igual pienso que fue culpa mía, debido a que ni un mes cumplió de fallecida y me fui a vivir a su casa. Las primeras semanas en esta casa fueron raras. Era un ambiente muy extraño, ya que todo el tiempo me sentía cansada. Era un cansancio como de hacer ejercicio, esas veces que hasta te duelen los músculos. Todo detonó, ya que como te dije tuve roces con los hijos de mi pareja. Fue al grado que el mayor se fue de la casa y el menor se fue a trabajar. Pasando por este suceso todo cambió. Si de por sí no podía dormir, ahora era mucho peor. Sentía la casa más fría de lo normal. Tengo la costumbre de bañarme y dormir, pero ni eso podía hacer. Todo el tiempo era cansancio. Yo pensaba que era debido a este nuevo lugar, una nueva vida, nuevas costumbres y eso. Un día mientras me hacía de desayunar, pasó algo muy raro. La estufa es eléctrica, de estas que solo giras la perilla y prende. Resulta que como te dije, me hacía de desayunar. Cuando me fui a ver quién tocaba la puerta, al regresar noté un olor a gas. Resulta que se quedó de costumbre prender una veladora por la difunta. Cuando llego a la cocina, justo al poner un pie ahí, veo como una flama sale de la estufa y conecta con la veladora, haciendo que esta misma explote. De ahí noté esa cosa rara. Luego de un mes, después me dio la típica parálisis del sueño, pero era algo muy raro. Frente a la casa se encuentra una puerta. Resulta que vi cómo de esa puerta poco a poco se abría y de ella se asomaba una sombra negra. Esa vez sí me dio mucho miedo, ya que con todo lo demás llegué a una conclusión. La conclusión era que era el espíritu de la esposa, que se encontraba en la casa, y como siempre cuidó de sus hijos, pues sigue con el pendiente. Hace una semana atrás me fui de esa casa, me fui a descansar a mi casa, y fue la primera vez que por fin dormí, y descansé todo lo que necesitaba, nada de cosas raras y sueños malos. Entonces sí, el fantasma de su esposa no me quiere en su casa ni cerca de sus hijos. Saludos desde el Estado de México. Te mando esta historia que me cuenta mi tío abuelo, es decir, el hermano de mi abuela. Él me dice que vivió en un rancho durante su juventud. Él fue el capataz, que es como si fuera el segundo al mando después del dueño. Él me dice que conocía ese rancho de arriba y abajo, pero pasaron muchas cosas que lo hicieron pensar que no estaba solo durante las noches. Ese rancho se divide en dos lugares. El primero es la casa grande y el segundo era la cocina que conecta con las caballerizas. Resulta que la primera vez que llegó a pedir trabajo, su primer trabajo fue regar los árboles de la entrada. Él nos dice que todo iba bien, con tranquilidad, hasta que sintió que le arrojaron algo. Él pensó que era la típica novatada por ser el nuevo.
pero cuando vio lo que le arrojaron, fueron dientes. Eran dientes como de vaca o caballo. Mi tío nunca fue bueno describiendo eso, pero nos lo contó. Finalmente, al final del día, dice que cuando cerró todo para irse a dormir en la casa grande, cuenta que le tocaron la puerta, y de nuevo le dejaron una mandíbula y más dientes. Lo siguiente que le pasó fue más después. En esa misma casa me cuenta que ya era de noche, pasaban más de las 11 de la noche y él seguía despierto, ya que él era el encargado de organizar toda la despensa y repartir el dinero de los trabajadores. Esa casa es de 2 pisos. La planta de abajo es donde se encuentran las cosas básicas, y el segundo piso es el dormitorio, que solo se sube por una escalera que está dentro de la casa. Él cuenta que al terminar de distribuir los pagos, escuchó como si algo caminara en el techo. Para esto, el techo tiene tragasoles, que son pequeñas ventanas por las cuales pasa la luz. Él me dice que vio una sombra pasar por ese tragasol. Él tomó su arma que se le asignó por protección y subió en silencio por la escalera. Al estar arriba se asomó por las ventanas, pero no vio nada. Cuando estaba a punto de bajar, escuchó de nuevo los pasos, pero ahora eran en la azotea del segundo piso. Ahora eran como rasguños, como si alguien rasgara con las manos o usando sus uñas. Dice que asomó la boca del arma por la ventana y soltó el tiro de advertencia. Al parecer, el sonido se detuvo, pero él cuenta que vio como una sombra bajó del árbol y se subió en el techo del primer piso. Prácticamente mi tío lo tenía de frente, así que le apuntó y sin dudar accionó el gatillo. Pero el arma no disparó. Finalmente esa presencia se desvaneció como neblina. Todo eso porque mi tío siempre cargaba con él un libro de oraciones que leía en sus tiempos libres. Él dice que fue eso lo que lo salvó, y que de no ser por ese libro, no sabe qué le hubiera pasado esa noche. Hola, ¿qué tal? Soy Josué. Tengo muchas historias y relatos que contarte, pero por el momento solo será esta. Hace 10 años mis abuelos fallecieron, y dejaron un testamento. El testamento, como todos, dejó bienes y dinero para todos mis tíos y a mi papá. A mi papá le tocó la casa de los abuelos. Ese era el nombre que se le dio, ya que perteneció a mis familiares anteriores, hasta tatarabuelos puedo decir. Pensé que nos habíamos sacado la lotería con esa casa. Es grande, con muchos cuartos y un gran jardín. Al parecer, ninguno de mis tíos le tomó atención ni protestó por la casa. Pensé que era una maravilla. Cuando llegamos a la casa notamos que mis abuelos tenían cerrado muchos cuartos, ya que al no ser usados se evitaba el aseo. El cuarto de los abuelos decidimos conservarlo como se quedó, con las cosas de ellos, su ropa, sus pertenencias y todo. Durante 3 meses todo fue muy tranquilo. Yo soy el mayor de 3 hermanos, 2 hombres y una mujer, que es la menor. Todos estábamos felices por tener un nuevo cuarto. Un cuarto propio era una ilusión para todos, pero la única que no se veía contenta era mi hermana. Mi hermana era conocida por estar siempre feliz y por siempre sacar risas por acciones o comentarios, pero desde que llegamos ahí, como que se apagó. No notamos nada raro, ya que era un sueño esa casa, hasta que un día martes que recuerdo muy bien, mi hermana tenía que ir a la escuela. Tenía 8 años y en ese entonces mi mamá, como nueva costumbre, nos tocaba la puerta y nos prendía la luz de los cuartos. Pero ese día notamos que de todos, mi hermana fue la única que no se levantó. Cuando mi mamá fue a revisarla no tardó ni 5 minutos. Cuando llegó corriendo al comedor dijo: «¡Llamen al doctor! La niña no despierta». Rápidamente todos nos movimos. Le pusieron alcohol, le pusieron toallas húmedas y nada. No fue que hasta que estuvo con el suero y en el doctor despertó. Mis padres se acercaron a preguntarle qué le pasaba. Ella solo les dijo que se sentía mal, que le dolía la panza y que no pasaba nada. Ella dijo que se había tomado unas pastillas para dormir. Mis padres la regañaron en el hospital y todo. Yo me acerqué con ella para preguntarle qué pasó. Ella me tiene mucha confianza y me dijo lo siguiente: «Me juras que no le dirás nada a mis papás, ¿verdad?». Yo le dije que sí, que confiara en mí. Ella me dijo algo muy raro. Fue la señora del árbol. Yo le pregunté que cuál señora del árbol. Ella me dijo que era la señora que estaba sentada en la rama gruesa del árbol. Para esto no te dije que en el gran patio de la casa está un árbol. Es un árbol de pirul, un árbol muy común por acá, pero ese árbol estaba más grande y frondoso de lo normal. Yo seguí con la plática para calmarla. Ella me describió a la señora, una señora de cabello negro, tez blanca y ropa muy rara. Según ella, era una ropa muy floja que la cubría toda. Cuando regresamos a la casa le conté a mi hermano, el de en medio. Él me dijo que eran tonterías de niña pequeña, que de seguro eran historias de sus amigos para asustarla. Yo le creía hasta cierto punto a mi hermana,
Y no fue hasta que una noche pasando por debajo de ese árbol noté algo muy raro. Esa noche salí a recoger la ropa, ya que por el sol se seca muy bien. Cuando regresaba con la ropa se escuchó un crujir de una rama. Yo pensé que era un animal, como un gato. No fue hasta que voltear arriba, la vi. Era una silueta negra, sentada en una rama de pirul. Solté la ropa y fui rápidamente con mis padres. Les dije que alguien entró por el árbol. Ellos corrieron con una lámpara, pero no vieron nada. Ellos me calmaron porque según me puse pálido. Yo después de eso olvidé todo lo demás. Dicen que fue una respuesta al miedo. Una semana después, desayunando con mi papá, le pregunté más acerca de su familia. Él me dijo que sí. Esa casa la compró un tatarabuelo de él, y que él incluso llegó a vivir un tiempo en esa casa. Yo sin pensarlo le dije, ¿tú estando aquí no viste algo raro? ¿Como una señora? Mi padre se quedó quieto. Su cara le cambió, y fue la primera vez que lo vi, con mucho miedo. Me volteó a ver y me dijo, ¿dónde la viste? Yo le dije que yo no había visto nada, que la vio era mi hermana, y ella dice que le causa esos desmayos. Mi padre se levantó, dejó su desayuno en la mesa y se dirigió a ese árbol del patio. Mi padre le dijo al árbol, no te conformaste con llevarte a mi hermano, ¿verdad? ¿Ahora qué quieres con mi hija, maldita? Yo me acerqué a él y me contó la historia de esa casa. Efectivamente, su bisabuelo la compró, pero le dijeron una advertencia. El antiguo dueño le dijo que en ese árbol acabaron con la vida de una bruja, y que desde ese entonces ese árbol se lleva la vida de un miembro de la nueva generación de la familia. Es por eso que el árbol se encuentra grande y muy frondoso. No sé si me quieras creer, pero mi padre le marcó a mi madre y solo le dijo, ¿te acuerdas lo que te dije que no quería que pasara? Pues ya está pasando. Mi madre llegó rápido y le explicó todo lo que le conté, lo de mi hermana, sus desmayos y la vez que la vi en el árbol. Ese mismo día decidimos abandonar la casa y solo la usamos como almacén para guardar cosas. Ahora que estamos grandes no tenemos permitidos ir a esa casa por nada del mundo. Al final mi hermana se recuperó, volvió a ser la misma de siempre, reía y hacía chistes, y de vez en cuando mi papá le preguntaba por la señora, a lo que mi hermana poco a poco la fue olvidando. La única que no se acuerda de esto es mi hermana, y no tenemos permitido hablar de eso. Por eso no te diré mis apellidos ni el lugar de donde soy. Gracias por leer todo esto, y espero me creas, ya que es algo que no se lo deseo a nadie. Hola, ¿qué tal? Soy tu vecino, el de la Casa del Rincón. Y como sabes, aprovecho este espacio para agradecer a todas y cada una de las personas que nos mandan sus historias. De igual forma, quiero pedirle respeto para todas y cada una de las personas que nos cuenten las historias. Tal vez no podemos entender las circunstancias o las acciones por las cuales hacemos lo que hacemos. Pero eso es lo que les pido, que tengamos respeto por todas aquellas personas que se animaron a contar nuestras historias. Sin más que decir, los invito a que nos manden sus historias, que no tengan miedo y que sobre todo nos estaremos viendo por aquí. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales. De igual forma quiero mandarle un abrazo muy grande a la gente de TikTok que nos ha estado apoyando mucho. Sin más que decir, continuamos con el video. Todo empezó cuando en una reunión con amigos decidimos jugar a la tabla Ouija. Pensamos que era una tontería, porque en ese entonces era lo más famoso para jugar. Esa vez la jugamos 5 amigos y 6 contándome a mí. Empezamos a jugar haciendo preguntas tontas, ya sabes, lo básico. ¿Hay alguien aquí? ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo moriste? De pronto un amigo comenzó a mover el puntero y a jugar con él, escribiendo cosas sin sentido. Ese día todos reímos y pensamos que era una cosa tonta. La colocamos en su caja y la guardamos. La noche transcurrió normal. Se quedaron a dormir y se fueron al día siguiente. Al volver a verlos surgió el tema de la tabla. Yo solo escuchaba las tonterías que decían, que la tenía que quemar, que se me iba a aparecer el diablo, y esas cosas para asustar. La verdad, yo no creo en estas cosas. Al día siguiente me encontré en mi cuarto, haciendo un documento para mi escuela, cuando escuché que la puerta se cerró. Supe que era la puerta porque las bisagras están oxidadas, haciendo rechinar la puerta al abrir o cerrar. Yo pensé rápidamente que fue el aire. Como escéptica le di explicación rápida. Me levanté a ver y nada. Mejor cerré la puerta. Con el pasar del tiempo pasaron eventos mínimos pero se notaban. Las puertas, a veces se caían cosas o a veces se prendía un ventilador que tengo, uno pequeño para las calores, pero para mí todo tenía explicación en mi cabeza. Pero como te dije, poco a poco los eventos escalaban. Un día, estando en la sala viendo la tele, vi por el reflejo de la misma que algo pasó. Fue como de esas veces que parece que nuestros ojos ven manchas o sombras. Al parecer se quedó ahí. Tiempo después me volvió a pasar lo mismo, pero ahora en mi cuarto. Como te dije, tengo una puerta que rechina. Esa vez, haciendo de nuevo la tarea, volví a ver una sombra pasar.
pero ahora, al pasar como que cerró la puerta poco a poco. Esa vez llamé a mis amigos por llamada y les conté todo. Ellos me decían que me estaba volviendo loco y me estaba sugestionando. Yo insistí que me creyeran, pero ellos sabían cómo era yo. Hasta el día de hoy no puedo estar en paz en mi casa. Puedo descansar y todo normal, pero los ruidos y sombras siguen apareciendo. La última vez que la volví a ver, era una sombra pequeña, como de un niño, pero lo poco que investigué es que las sombras de los niños son de todo menos niños. Ahora vivo con algo dentro de mi casa, lo que se supone que es mi refugio de paz, se volvió en un lugar extraño para mí. Hola, buenas noches. Me tomé el tiempo en escribirte. Tengo un relato para ti. Trabajo como enfermero y apoyo en la zona de urgencias de la Ciudad de México. Como soy de Michoacán, me vi en la necesidad de rentar una casa. Para ello me puse de acuerdo con unos compañeros y una exnovia. Para esto la casa era una casa normal, no era un departamento ni nada. Es una casa con un jardín en la parte de atrás y un pequeño garaje para los carros en la zona de enfrente. Era un poco más grande, pero como éramos muchos no se sentía lo grande. Un día la dueña de la casa nos dijo que si la podíamos desocupar por un tiempo, ya que le iban a colocar losa en el piso. Nosotros lo vimos muy normal, ya que la dueña era muy amable con nosotros, así que no le pusimos ningún pero. Al volver a la casa claramente notamos que cambiaron el piso y le agregaron la losa. Desde ese día todo empezó a ir mal. Como sabes, nosotros los enfermeros tenemos que cubrir diferentes horarios, y no llegamos a dormir en ocasiones, ni bañarnos. Ese día me tocó estar de turno durante 2 días seguidos. Al regresar a la casa estaba solo. Mi exnovia se regresó a su casa y me quedé solo. Te puedo jurar que estando acostado, a punto de dormir, escuché mi nombre. Pensé que estaba soñando despierto, como reacción al cansancio. Volví a acomodarme en la cama, cuando lo escuché de nuevo. Me llamó por mi nombre de nuevo. Al parecer, venía de la cocina. Me levanté pensando que llegaron mis compañeros de casa, pero seguía estando solo. Finalmente me coloqué auriculares y logré dormir. Días después, durante el descanso de fin de semana, nos juntamos todos los que vivíamos en la casa. Ese día contamos experiencias del hospital. Y no fue hasta que mi exnovia mencionó las cosas raras que pasaban en esa casa. Poco a poco todos empezamos a contar nuestras anécdotas, desde voces que nos llaman por nuestros nombres, olores extraños y la infestación de moscas en la orilla de un cuarto. Nosotros de broma dijimos que la casa tenía brujería y empezamos a reír. A nadie le había pasado nada paranormal ni raro, hasta que estando juntos esa misma noche escuchamos cómo claramente nos llamaban de un cuarto. En este cuarto se guardaban las cosas de limpieza, aspirado, limpiadores, blanqueadores y todo lo demás. Era la voz de un amigo la que nos llamaba. Lo más raro es que ese amigo estaba con nosotros. Era oír su propia voz llamándonos. La voz nos decía: vengan, hace mucho frío aquí. Ven, ven, miren lo que encontré. Salimos corriendo de la casa y nos fuimos a cenar a otro lugar. Al día siguiente regresamos a esa casa, pero aún teníamos la idea de que en esa casa había brujería. Como les dije, esto fue reciente y pensamos en algún cambio que dejó un antes y un después, cuando mi exnovia dijo: la dueña cambió el piso y colocó la losa, ¿no? Nosotros conocíamos a la señora. Era amable, muy cariñosa y atenta. Pero sí, como dijo ella, todo cambió. Ella nos pidió abandonar la casa por unos días. Uno de mis amigos decidió ir a comprar una barreta, que es una herramienta para romper cemento y pisos. Nosotros pensamos que era una locura. La casa no era nuestra y no podíamos hacer lo que quisiéramos, pero mi amigo estaba determinado a romper el piso. Cuando llegamos a la casa, no sabíamos por dónde empezar. No podíamos levantar toda la losa, así que recordamos el lugar de las moscas. Cuando llegamos, todas las moscas estaban muertas, en ese mismo lugar. Era la orilla de un cuarto, donde se guardaban los artículos de limpieza, de donde salió aquella voz. Decidimos poner música en una bocina para reducir el ruido del impacto. Al principio solo salieron los pedazos de losa blanca y pedazos de cemento del piso. Rendidos, lo dejamos hasta ahí, pero nuestro compañero siguió, y no fue hasta que lo oímos decir: esta maldita vieja sí nos hizo algo. Sacó unos guantes quirúrgicos de su mochila y se los puso. Del suelo sacó una botella de jugo de vidrio, aparentemente de color negro. Todo el vidrio se pintó de ese color. Salimos al patio y abrimos el frasco. De ese frasco primero salió una bolsa roja. Estaba llena de cabellos, no sabemos si nuestros o de la dueña. Después salieron fotos de nosotros, estaban amarradas y con un lazo rojo. Y luego estaban clavadas con alfileres a un corazón de pollo, o algo así. Era un órgano, debido al color, olor y coloración del mismo. Finalmente, salieron los aceites en los que estaban hundidos. Eran aceites aromáticos, una mezcla de color negro, naranja y café. Decidimos ese mismo día empacar nuestras cosas y abandonar la casa. Fuimos con la dueña, explicándole que nos habían movido a otra zona para ejercer servicio médico ahí.
Ella nos dijo que no nos podía devolver el dinero de la renta, le dijimos que se lo quedara, y no habría ningún problema. Sin decir otra palabra, le dimos las llaves, pero traíamos los guantes puestos. No queríamos otra cosa más de ella. Le agradecimos y nos fuimos de ese lugar. No sé si aún la señora renta esa casa, si aún la señora sigue con vida, o si descubrió que rompimos su piso para sacar las cosas. Si aún estás pensando en rentar, ten mucho cuidado. Incluso hasta una viejita linda puede ser una persona de lo más malvado.